Saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes hoy. Gracias por venir. Yo sé que es un sacrificio tratar de llegar a esta hora, pero ya los santos van llegando poco a poco. Tenemos que empezar de todas maneras para no terminar muy tarde. Así que permítame compartir lo que vamos a estudiar en nuestra lección de hoy, la primera lección, y luego vamos a tener nuestra oración. Vamos a empezar nuestro estudio, en realidad en la página 133. Para los que tienen el manual, la página 133. Vamos a pasar por alto las primeras páginas, las primeras 8 páginas de este material, porque yo voy a hacer una serie en nuestro estudio de 12 temas sobre las primeras 8 páginas que tenemos en este manual. Voy a ampliar grandemente los puntos que tenemos allí. Sin embargo, les animo de que ustedes lean esas 8 páginas si tienen el manual, porque les voy a resumir nada más, y es que Jesús quiere que nosotros regresemos al plan que existió en el principio. El Señor Jesucristo no fue un innovador. El Señor Jesucristo fue un restaurador. Él quería restaurar todo como era al principio, al plan A. Y eso se trata de, quería restaurar la vida en el campo, en un ambiente campestre. Quería que volviéramos a eso, porque Dios colocó a Adán y Eva en un huerto, no los colocó en la ciudad. El Señor Jesucristo quiso restaurar el matrimonio heterosexual y monógamo entre 2 personas y entre un hombre y una mujer. El Señor Jesucristo también quería restaurar la idea en el mundo hoy de que hay solo 2 géneros, masculino y femenino. No hay multiplicidad de géneros, según el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiso restaurar la relación apropiada entre padres e hijos. Ustedes pueden leer todo en estas páginas, sencillamente se los estoy sintetizando. El Señor Jesucristo quería que regresáramos otra vez a la dieta original, la dieta que dio en el huerto del Edén. Es decir, Jesús, como el creador, quiere que todos regresemos al plan que Él estableció en el huerto del Edén. Así que esa es una síntesis, un resumen de las primeras 8 páginas de este capítulo, y les animo nuevamente que lean esas páginas, pero nos vamos a enfocar especialmente en lo que comienza en la página 133. Restauró la manera de Dios en que debemos guardar el día de reposo, el día sábado. Jesús restauró el sábado a lo que Él estableció al principio. Muy bien, vamos a tener una oración y como les mencioné, vamos a comenzar nuestro estudio en la página 133. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias porque nos has traído a este lugar. Gracias porque vivimos en un país donde libremente podemos abrir tu santo libro, escuchar tu voz hablándonos a través de ese libro por medio del ministerio de tu Santo Espíritu. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que no regrese tu palabra a ti vacía. Ayúdanos a entender la importancia de lo que vamos a estudiar. Te damos gracias de antemano por responder esta oración, no porque tengamos mérito, sino porque imploramos en los méritos preciosos y poderosos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a empezar, como les mencioné en el manual, en la página 133. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo restauró el sábado. Ahora, lo primero que queremos notar es el plan de Dios en la creación. Vamos a leer
Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31, hasta el capítulo 2 y el versículo 3, para ver cuál era el plan original de Dios para el sábado. Dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que el séptimo día es el sábado, ¿no? Se repite 3 veces aquí. Y luego dice, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ahora fíjense, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 3 veces se repite que el sábado es ¿cuál día? El séptimo. ¿Y qué 3 cosas hizo Dios con el sábado? Reposó, lo bendijo y lo santificó. Eso dice el relato de la creación. Ahora, ¿será que el 4º mandamiento nos enseña el mismo día y lo mismo que hizo Dios en la creación? Porque algunos dicen, los mandamientos fueron dados a Israel. El sábado era para Israel. Pero ¿será que el sábado de Éxodo 20 es el mismo sábado que existió antes del pecado? Sí. Vamos a leer Éxodo 20 y el versículo 8 al 11 para ver si tenemos los mismos elementos que el sábado en el pasaje que leímos en Génesis. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el que el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. ¿Cuál día de la semana dice el 4º mandamiento que es el sábado? El séptimo, lo dice 2 veces. ¿Y qué 3 cosas hizo Dios con el sábado? Reposó, lo bendijo y lo santificó. Yo pregunto, ¿el sábado del 4º mandamiento es el mismo sábado de la creación? Sí. Entonces, ¿el sábado es de los judíos o es de Jehová? Hermanos y hermanas, en Génesis, antes del pecado no había judío. Así que el sábado del 4º mandamiento es para toda la raza humana como el sábado que tenemos en el relato de la creación. Ahora, el sábado es un día para pasar con Dios y en familia. Es una conmemoración del descanso del Creador en el séptimo día de la primera semana. Es decir, el reposo del séptimo día no es meramente el reposo nuestro. El reposo en el séptimo día significa que nosotros estamos reposando, conmemorando el reposo de Dios en la creación. Noten esta cita en Patriarcas y Profetas, página 89. Un detalle muy importante en esta cita. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. ¿Por qué razón? Porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Dios dice, yo trabajé 6, ahora ustedes van a trabajar 6. Ahora escuchen esto. En el día séptimo, el hombre debe abstenerse de trabajar, es decir, dejar de trabajar en memoria o para conmemorar el reposo de ¿quién? El reposo del Creador. Así que cada sábado que nosotros guardamos, estamos guardándolo porque estamos recordando ¿qué cosa? El reposo del Creador en la semana de la creación. Ahora, ¿por qué no podemos guardar otro día que no sea el sábado?
La razón es muy sencilla. En el principio, Dios hizo un monumento conmemorativo de la creación, y fue el sábado. Ahora, ustedes saben que generalmente los monumentos que se hacen son monumentos materiales, que conmemoran un evento que ocurrió en determinado lugar y en determinada fecha. Por ejemplo, en las torres, lo que eran las Torres Gemelas en New York, cayeron las Torres Gemelas, se hizo un memorial en ese lugar y se celebra cada año en esa fecha, porque en esa fecha fue que ocurrió el evento original, 11 de septiembre. Ahora yo pregunto, ¿se puede conmemorar la caída de las Torres Gemelas el 11 de octubre? No, ¿por qué razón? Por la sencilla razón de que esa no es la fecha en que ocurrió el evento que se está conmemorando. Mi esposa y yo nos casamos el 23 de diciembre del año 1971 en la Iglesia del Paraíso, interesante, en Venezuela. Yo pregunto, ¿qué día creen ustedes que nosotros celebramos nuestro aniversario? El 23 de diciembre. ¿Por qué el 23 de diciembre? Porque esa fue la fecha en que nosotros nos casamos. De la misma manera, ¿por qué guardamos el sábado? Porque ese es el mismo día que Dios descansó. No podemos conmemorar la creación el domingo, porque Dios nos reposó el domingo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? En los Estados Unidos se celebra la Declaración de Independencia el 4 de julio. ¿Por qué no se celebra como en Venezuela el 5 de julio? Porque el 5 de julio no fue que se firmó la Declaración de Independencia. Es decir, que para conmemorar un evento, tenemos que conmemorarlo el mismo día en que ocurrió históricamente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, fíjense en algo muy importante. Los monumentos conmemorativos están en el lugar a donde ocurrió el evento. ¿Correcto? En Nueva York, en Oklahoma, en Pensilvania, hay monumentos conmemorativos de algo que ocurrió allí en cierta fecha. Ahora, la creación fue ¿en dónde? ¿Dónde fue la creación? En todo el mundo. Así que para conmemorar la creación, el monumento tendría que estar ¿dónde? En todo el mundo. ¿Cómo Dios iba a poner un monumento en todo el mundo? De una forma muy sencilla. Dios hizo un monumento compuesto de tiempo. Y como el tiempo está en todas partes, el sábado conmemora el evento global de la creación. Nosotros no tenemos que ir al monumento. Cada semana el monumento nos llega a nosotros. Cuando Él pone el sol. Un evento global como la creación, existía un monumento conmemorativo global. Así que Dios hizo un monumento compuesto de tiempo. En el año 2011, el Papa Benedicto XVI predicó una homilía a donde dijo que los cristianos deben guardar el domingo en conmemoración de la creación. Ya captamos un problema serio con esa recomendación, porque uno no puede conmemorar la creación el domingo, porque el monumento lo hizo Dios, ¿qué cosa? El sábado. Ahora fíjense lo que él escribió y también predicó. El sábado es el séptimo día de la semana. Hasta ahí vamos bien. Después de 6 días en los cuales el hombre participa de alguna manera en la obra de la creación de Dios. Ahí se equivocó, porque el hombre no participó en la obra de la creación de Dios. Sigue diciendo, el sábado es el día de descanso. Muy bien. Pero algo sin precedentes sucedió en la iglesia naciente. El lugar del sábado, el séptimo día, fue ocupado por el primer día. ¿Y dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte. Como día de la asamblea litúrgica, es decir, para reunirse en la iglesia,
es el día del encuentro con Dios a través de Jesucristo, que como Señor resucitado se encontró con sus seguidores el primer día, el domingo, después de haber encontrado el sepulcro vacío. Y luego dice esto: la estructura de la semana se invierte. Ya no apunta hacia el séptimo día como el tiempo para participar en el descanso de Dios. Comienza desde el primer día como el día del encuentro con el Señor resucitado. Dice, ya no se conmemora al Creador el séptimo día, sino que se conmemora al Creador el primer día. Eso es imposible porque nosotros entramos al reposo de Dios y Dios reposó fue el séptimo, no el primero. ¿Me están entendiendo el punto? Y luego al final de la cita dice algo que no tiene sentido. Dice, celebramos el primer día. Y al hacerlo, celebramos a Dios, el Creador y su creación. Sí, creemos en Dios, el Creador del cielo y la tierra. Si Él se hubiera sentado a pensar lo que estaba diciendo, hubiera visto la contradicción de lo que Él dijo y lo que Él escribió. Él está diciendo que el domingo celebramos a Dios, el Creador y su creación. Y luego dice, sí, creemos en Dios, el Creador del cielo y la tierra. Pero dice que el domingo es el día de conmemorarlo. Eso es como yo dijera que mi aniversario, que es el 23 de diciembre, está bien celebrarlo el 23 de enero. No hay ningún problema. Sí hay un problema, porque el evento original no fue el 23 de enero, fue el 23 de diciembre. Por eso hay que guardar el sábado, porque ese es el día en que ocurrió el evento original. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Ahora, estamos en la página 134 del manual. El sábado no es simplemente un día para ir a la iglesia. Es un día para cesar totalmente las 24 horas nuestras actividades seculares semanales. La mayoría, escuchen bien, la mayoría de los cristianos que guardan al domingo van a la iglesia por la mañana y luego por la tarde ven televisión, practican deportes, trabajan en el jardín, salen a comer en restaurantes después del culto. Son actividades seculares. El sábado, las 24 horas son sagradas y solo se pueden desempeñar actividades sagradas, no seculares. Los escribas y los fariseos una vez condenaron al Señor Jesucristo por permitir que sus discípulos recogieran espigas para comer el sábado. En efecto, según los líderes religiosos, los discípulos de Jesús estaban desobedeciendo 4 leyes rabínicas, no leyes bíblicas, sino leyes que habían establecido los líderes religiosos, los rabinos, los teólogos. En primer lugar, al arrancar las espigas, ese era el pecado de cegar en sábado. En segundo lugar, como tenían que frotar el grano para quitar las cáscaras, ese era el pecado de trillar. En tercer lugar, tenían que soplar para que la hojarasca se retirara de la mano. Ese era el pecado de aventar. Y finalmente, como tuvieron que comer, ya cuando hicieron todo el proceso, era preparar una comida. Ninguna de esas leyes rabínicas estaban en la Biblia. Sencillamente fueron creadas por los rabinos. Acusaron a los discípulos de Jesús de quebrantar el sábado. En realidad estaban quebrantando las leyes de los rabinos, las leyes de los eruditos de aquella época. Ahora pregunto, ¿por qué los rabinos crearon estas leyes adicionales? La razón es muy sencilla. Antes que el pueblo de Israel fuera llevado al cautiverio en Babilonia, habían violado el sábado. Ustedes pueden leer Ezequiel 20, por ejemplo. Dice, vez tras vez tras vez, el pueblo de Israel violó el sábado, desobedeció el sábado. Y por lo tanto, después del cautiverio, quedaron curados de quebrantar el sábado. Y dijeron, tenemos que proteger el sábado para que nadie quebrante el sábado. Entonces pusieron una cerca
alrededor del mandamiento del sábado para que nadie pudiera quebrantar el sábado. Agregaron 1521 leyes al sábado para proteger el sábado, para que la gente no quebrantara ese día. Estas reglas y regulaciones rabínicas no formaban parte del mandamiento del sábado. Fueron creadas por los líderes religiosos con la intención de prevenir e impedir que el pueblo quebrantara el sábado. Como en el caso del matrimonio, las distinciones de género y las relaciones entre padres e hijos, Jesús volvió al principio como la norma para observar el sábado. En contraste con los escribas y con los fariseos, Jesús declaró que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y que Él era Señor del sábado y por lo tanto Él podía definir qué se podía hacer en sábado y qué no se podía hacer en sábado. Los eruditos no tenían derecho de decir qué podían hacer y qué no podían hacer. Ahora, el matrimonio y el sábado, esto es muy importante, están muy estrechamente vinculados, conectados. Los primeros 6 días Dios hizo cosas materiales, pero el séptimo día Dios lo santificó. Y en Marcos 2:27 Jesús claramente declaró que el sábado fue hecho para el hombre. El hombre no fue hecho para ser esclavo del sábado. El sábado fue hecho por Dios como una bendición para el ser humano. Para entender completamente por qué Jesús hizo el sábado, el séptimo día, primero tenemos que entender qué ocurrió los primeros 6 días de la creación. Según el registro de Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer en la última parte del 6º día de la semana de la creación. Y luego instituyó el matrimonio. Creó a Adán y Eva y luego instituyó el matrimonio. Después de casar a Adán y Eva, Jesús hizo el sábado para el hombre. En este orden de eventos, Dios estaba enseñando que el mundo fue hecho para el hombre y la mujer para el hombre. Sin embargo, el sábado indica que ambos fueron hechos para Dios. Así, el matrimonio es un triángulo entre el hombre, la mujer y Dios. Para recordarles a nuestros primeros padres este hecho, debían pasar el sábado juntos y con su Creador. Así, el sábado era el día de la familia por excelencia. Era un día para que el Creador y la familia se reunieran en comunión y en adoración. Jesús no abolió el sábado. Él es el Señor del sábado y por lo tanto tiene derecho de definir cómo se guarda. Claramente, Marcos 2, 27 y 28 enseña que el día del Señor es el sábado porque Jesús dijo que es el Señor del sábado. Estamos en la página 136 cuando comparamos Mateo 19, 1 al 8 y Marcos 2, 23 al 28, descubrimos que Jesús volvió al principio para defender las 2 grandes instituciones de la creación. Si leen Mateo, el capítulo 19, el Señor Jesucristo dice, pero al principio no fue así, hablando del divorcio. Jesús presentó el plan matrimonial conforme a como lo hizo al principio. Y cuando tuvo el debate con los fariseos, porque los fariseos criticaron a sus discípulos, el Señor Jesucristo dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, Jesús restauró el matrimonio y el sábado como era al principio. Es decir, el principio era el patrón, era el ideal.
Ahora sigamos aquí. Al mirar los milagros de Jesús el sábado, llegamos a comprender un poco mejor el profundo significado del sábado. Ahora fíjense qué interesante esto. Todas las curaciones de Jesús el sábado eran casos crónicos. Podría haber esperado hasta la puesta del sol. 7 sanamientos mencionan los evangelios. Jesús hubiera podido esperar hasta que se ocultó el sol para no levantar controversia, pero adrede quería causar la controversia. Una mujer doblada y jorobada por 18 años, hubiera podido esperar hasta la puesta del sol, unas pocas horas. Un hombre enfermo de hidropesia, un hombre paralítico por 38 años, un ciego de nacimiento, la suegra de Pedro que tenía fiebre, un hombre con una mano seca y un hombre que estaba poseído por un demonio. Es decir, hubiera sido muy fácil esperar hasta la puesta del sol para hacer esos milagros, para no enojar a los eruditos de la época. Pero Jesús adrede lo hizo para enseñar una gran lección. Ahora escuchen bien. Los rabinos permitían una curación si la vida de la persona estaba en peligro en sábado. Es decir, ellos dicen, una persona puede ser atendida y curada siempre y cuando esté en peligro de morir. Noten lo que dice esta ley. Siempre que haya dudas sobre si la vida está en peligro, esto anula el sábado. Pero ahora fíjense la hipocresía. Al sanar a personas con casos crónicos, Jesús quería hacer un punto claro. Sabemos que el populacho obedecía las tradiciones de los rabinos, porque según Marcos 1:32 esperaban para llevar a los enfermos a Jesús después de la puesta del sol. Es decir, la gente no quería enojar a los líderes, y por eso Marcos 1:32 dice que esperaban hasta la puesta del sol el sábado y entonces traían a todos los enfermos para que Jesús los sanara. Jesús quería librar al sábado de las reglas y regulaciones creadas por los seres humanos, que hacían del sábado una carga para la gente. Algunos han estado desconcertados en cuanto a por qué Jesús no dio un mandato directo en los evangelios para guardar el sábado. Nunca encontramos que Jesús dijo en los evangelios, guarden el sábado. Ahora quiero preguntarles, ¿será que el Señor Jesucristo quebrantó el sábado como afirman algunos cristianos? La respuesta a esta pregunta es muy seria, porque si Jesús quebrantó el sábado, entonces transgredió la ley, es pecador y por lo tanto necesita un Salvador. Además, si Jesús quebrantó el sábado, como dicen muchos cristianos, los fariseos tenían razón en acusarlo de violar el sábado. Es decir, los cristianos que dicen que Jesús quebrantó el sábado se ponen de parte de los fariseos. Una lectura descuidada de Juan 5 y el versículo 18 parecería indicar que Jesús quebrantó el sábado. Sin embargo, el contexto de este texto de Juan 5:18 nos indica que el Señor Jesucristo no quebrantó el sábado, al igual que dicen otros versículos también. Saludos a su amigo y pastor David Salazar para invitarles a participar de nuestro evento estelar de cada año. El evento es el Congreso Anual de Zoom TV Latino. Por ende, haz planes de participar en este evento y si no lo has hecho todavía, inscríbete en nuestra lista de suscriptores para compartir, para recibir la información. Esperamos que tú puedas asistir y que Dios te bendiga. Es nuestro deseo y oración. Vamos a leer Juan, el capítulo 5 y el versículo 18, a donde está el texto que usan los protestantes para decir que Jesús quebrantó el sábado. Dice así: por esto los judíos,
aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense que el texto dice claramente que los judíos procuraban matarle porque quebrantaba el día de reposo. Es decir, ellos creían que él había quebrantado el día de reposo. El tema del texto es los judíos, no si Jesús quebrantó el sábado o no. Jesús acababa de sanar a un paralítico en sábado y los judíos lo acusaron de quebrantar el sábado. Este texto indica claramente que fueron los judíos los que acusaron al Señor Jesucristo y su acusación obviamente fue falsa. Vale la pena notar que no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que prohíba sanar en sábado o decirle a un hombre que recoja su cama, que en ese tiempo no era como las camas de hoy en día, sino más bien como una esterilla. No había nada en el Antiguo Testamento que prohibiera que recogiera su esterilla y lo llevara a su casa. Lucas 13, 11 al 13, describe cómo Jesús sanó a una mujer que había estado jorobada por un periodo de 18 años. No se podía enderezar. El principal de la sinagoga, que era saduceo, acusó a Jesús de quebrantar la ley porque sanó a esta mujer en sábado. El gobernante anunció a la multitud que 6 días eran para trabajar y esos días podían venir a curarse, pero no en sábado. Vale la pena repetir que no hay ninguna ley en el Antiguo Testamento que prohíba curar en sábado. La ley contra la curación era una ley rabínica basada en la tradición humana. Es decir, que los que acusaron a Jesús se estaban guiando por ritos y ceremonias que ellos habían inventado. Es decir, su prohibición de sanar en sábado era porque ellos habían creado una serie de requisitos en cuanto a la observancia del sábado que no se encuentran en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo luchó en contra de esas tradiciones que ellos le habían añadido al sábado. Es interesante notar en Lucas el capítulo 13 en cuanto a la forma en que el Señor Jesucristo le respondió al jefe de la sinagoga o al principal de la sinagoga. Jesús no concordó con la idea de que él había quebrantado el sábado. El Señor Jesucristo, como también en otras ocasiones, le hizo saber muy claramente que él no concordaba con las tradiciones que ellos le habían agregado al sábado. El Señor Jesucristo aclaró que él se guiaba era por lo que dice la palabra escrita, no de acuerdo a las tradiciones de los seres humanos. Ahora vamos a leer entonces Lucas 13 y el versículo 15 y 16 para captar la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día sábado? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba mostrando cuán absurda era la ley que ellos tenían de que no se podía sanar en sábado. Estaban diciendo que estaba bien aliviar las necesidades de los animales el sábado, pero no las necesidades de un ser humano. A ese nivel habían descendido. Y saben que cuando los cristianos de hoy en día critican el sábado, ¿sabe por qué critican el sábado? Dicen, es un yugo de servidumbre, pero lo que no reconocen es el yugo de servidumbre es el sábado de los eruditos, no el sábado de la Biblia.
Ellos ven el sábado de los fariseos y creen que es el sábado del Señor, pero no era el sábado del Señor. Era el sábado de los rabinos judíos. Noten otro ejemplo. Mateo 12 y el versículo 10 al 12. Nos dice explícitamente que Jesús no quebrantó la ley del sábado al sanar en ese día. Dice allí, en Mateo 12 y el versículo 10 al 12. He aquí, había allí uno que tenía mano seca. Y preguntaron a Jesús, ¿con qué propósito? Para acusarle. Está bien acusar en sábado entonces. Sanar no, pero acusar sí. Para acusarle. Y le preguntaron, ¿es lícito? Es decir, ¿está de acuerdo con la ley? ¿Es lícito sanar en el día sábado o no? ¿Cuál es la respuesta que ellos darían? No. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día del sábado, no le eche mano y la levante. El animal no se va a morir si está en el hoyo el sábado. Se le puede sacar después del sábado. Pero hay que aliviar el sufrimiento del animal. Sigue diciendo, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ellos idolatraron el sábado. Dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ahora escuchen. Por consiguiente, es lícito, es decir, está a favor de la ley, en armonía con la ley, es lícito hacer el bien en los días sábados. Es decir, hacer el bien el sábado está de acuerdo a la ley. Jesús no quebrantó el sábado. Algunos usan el ejemplo de un oficial de policía que está por encima de la ley porque puede violar el límite de velocidad. Interesante los argumentos racionales que la gente inventa. Sin embargo, Jesús no vino como oficial de policía para estar por encima de la ley. Según el apóstol Pablo, Jesús nació bajo la ley, sujeto a la ley. Él necesitaba obedecer, escuchen bien, toda la ley, incluyendo el sábado, porque su obediencia se iba a acreditar a aquellos que vinieran a él por fe. Si Jesús hubiera quebrantado la ley, habría sido un pecador y hubiera necesitado un redentor. Así de serio es el asunto. El hecho es que el sábado de los rabinos no era el sábado bíblico del Señor. Un día de comunión con Jesús se había convertido en un día para ganar méritos. Ellos creían que ganaban méritos guardando el sábado, que se ganaban el favor de Dios por observar el sábado. Una y otra vez, los intelectuales judíos de la época fueron celosos en cuidar el sábado. ¿Y saben lo que es irónico? En un ejemplo que vamos a mirar ahora, ellos criticaron a Jesús por sanar al hombre con la mano seca, pero al mismo tiempo ese día estaban planeando matar a Jesús. Así que está prohibido sanar en sábado, pero se puede hacer un complot para matar. Hasta ese nivel habían llegado en su legalismo. El sábado era un fin en sí mismo. No era un día de reposo, un día de refrigerio, un día para estar con la familia, un día para recordar al Creador, disfrutar. No. Era un día de servidumbre, de esclavitud, lleno de leyes que no están en la Biblia, que habían creado los eruditos de la época. Ustedes van a ver por qué estoy enfatizando esto. Ahora estamos en la página 139. Dediquemos unos momentos a contar la historia de Marcos 3, 1 al 6. Es el mismo ejemplo del hombre de la mano seca, pero Marcos nos da detalles que no da Mateo. En la sinagoga había un hombre con una mano seca. Sanar a este hombre no era asunto de emergencia, porque su enfermedad era crónica. Jesús podría haber esperado hasta la puesta del sol para sanar la mano de este hombre. Y la historia nos dice que sus enemigos lo miraban de cerca para ver qué iba a hacer Jesús en ese caso, con el fin de acusarlo. Qué extraño que Jesús iba a sanar en sábado mientras que ellos criticaban el sábado.
El versículo 3 indica que Jesús quería recalcar un punto, porque le dijo al hombre: sube acá para que todo el mundo te vea. No hace nada oculto, dice que aquí voy a enseñarles una lección. Párate aquí, enfrente de todos los que estaban allí. Y luego el Señor Jesucristo le hizo una pregunta a los dirigentes que estaban allí: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o matar? ¿Por qué dijo Jesús o matar? Porque él sabía que ellos en sus corazones estaban planeando matarlo. A ese extremo, hermanos y hermanas. Y cuando los evangélicos de hoy en día ven el sábado, ellos no están viendo el sábado de la Biblia, están viendo el sábado de los rabinos y creen que es el sábado del Señor. Y por eso, ustedes las adventistas son unos legalistas, el sábado es miserable, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, porque están viendo el sábado a la luz de los fariseos y los escribas, y no como Dios lo estableció al principio. Ahora escuchen bien, el tema no era si el día de reposo era el día correcto. El debate era sobre si el sábado es el día o no. No, ese no era el punto. Ese era un tema que ya estaba resuelto en los días de Cristo Jesús. La cuestión era cómo se debía ¿qué? Cómo se debía guardar el sábado. Y si era lícito para él curar en sábado. Era lo que se permitía el sábado, no cuál era el día específico de reposo. Ahora, ellos guardaron silencio cuando Jesús le hizo la pregunta: ¿es lícito? Porque ellos sabían que si decían que no, la gente hubiera dicho: qué despiadados son estos. Y si decía que sí, entonces la gente hubiera dicho: pero entonces, ¿por qué ustedes violan las leyes que ustedes mismos establecieron? Así que no contestaron, quedaron callados. En el versículo 5 dice que Jesús sintió ira santa. ¿Qué es ira santa? Es una ira aceptable cuando se ve un mal que se ha hecho. Uno debe sentir ira santa. Y esta es la única vez en la Biblia donde se dice que Jesús sintió ira. Dice ira en la Biblia. Al igual que con el tema del divorcio y el nuevo matrimonio en Mateo 19, Jesús estaba maravillado por la dureza del corazón de ellos. El sábado se había convertido en un fin en sí mismo. Estaban más preocupados por la letra muerta, de lo cual hablamos anoche, que por una relación espiritual y ayudar a este hombre que estaba enfermo. Y si ustedes leen el pasaje paralelo de Mateo 6:11, dice que ellos se enloquecieron de ira contra Jesús. Así que no hay ningún problema con sentir ira el sábado y querer matar a alguien, pero sí está mal sanar a una persona en sábado. A ese extremo habían llegado. Encontramos en una fuente judía la siguiente cita: está prohibido atrapar cualquier ser vivo en sábado, incluso una pulga. Pero si un insecto pica a una persona, puede ser quitado y arrojado, pero no está permitido matarlo, porque está prohibido matar en el sábado cualquier cosa que posea vida. Estaba bien abstenerse de matar a una pulga, pero estaba bien matar al Mesías. ¿Están entendiendo el problema de Jesús? Nosotros tenemos que hacerle saber al mundo protestante que el sábado de los fariseos no es el sábado del Señor. No es el sábado bíblico. El sábado bíblico es un día de gozo y felicidad. Nosotros sabemos por los registros históricos que algunos rabinos llevaban una escoba para barrer el camino antes que pasaran, para no matar a hormigas o a otro insecto en su camino. En esa historia se negaron a matar una pulga en sábado. Sin embargo, están conspirando para matar al creador de la vida en sábado, solo por obedecer sus tradiciones y regulaciones despiadadas, tontas y antibíblicas.
El problema del cristianismo contemporáneo, mis hermanos y hermanas, es que consideran el sábado de los rabinos como si fuera el sábado del Señor. Por eso lo llaman el viejo sábado judío o el sábado de los judíos. Ahora vamos a saltar a la página 141. Tenemos que concluir este capítulo de una forma muy interesante. Tenemos que hablar de lo que va a pasar en el futuro. Vamos a pasar por alto lo que está en la segunda mitad de la página 140 y en la parte de arriba de la página 141, porque más adelante en otra presentación, creo que es la próxima, vamos a volver a estos puntos. Ahora escuchen esto. La iglesia cristiana de hoy comete el mismo error que cometieron los judíos en los días de Jesús. ¿Y cómo es eso? Vamos al párrafo debajo de este. Los fariseos crearon un falso sábado. ¿Verdadero o falso? Crearon un falso sábado. Basado en la tradición humana. ¿Sí o no? Sí. Si Jesús hubiera guardado este sábado, ¿qué hubiera estado aceptando? La autoridad humana de ellos en vez de la autoridad de Dios. Habría rendido homenaje a la autoridad que cambió el significado del sábado y lo cargó con tradiciones humanas. El hecho es que Jesús, el observador del sábado, fue acusado de ser un quebrantador del sábado porque no guardó el falso sábado creado por los rabinos. Ahora echamos un vistazo a los eventos del tiempo del fin. Creo que ya algunos veo el brillo en los ojos, saben para dónde vamos con esto. Sabemos que el gran tema de la controversia final será los mandamientos de Dios versus los mandamientos de los hombres. La adoración a Dios y la falsa adoración a la bestia. ¿Será posible que el conflicto entre Jesús y los escribas se repita en una escala mucho mayor en la iglesia fiel de Dios y el cristianismo apóstata? Vamos a notar en la página 142 el paralelo. Jesús dejó en claro que al no ayudar a los necesitados, los fariseos en realidad estaban quebrantando el sábado, mientras que él lo estaba guardando. En otras palabras, la tradición había anulado el efecto de la palabra escrita de Dios. Sus reglas, que tenían intención de proteger el sábado para que no se quebrantara, en realidad los llevaron a quebrantarlo. El sábado de los fariseos en realidad era un sábado falso. ¿Verdadero o falso? ¿Era un sábado falso? ¿Por qué era falso? Porque era un sábado creado por ellos, no el sábado bíblico. No escrito está. Un sábado basado en la tradición humana. Guardar ese sábado era realmente falsa adoración, porque glorificarlo al hombre en vez de glorificar a Dios. Ahora fíjense, el conflicto final implicará un sábado falso y un sábado verdadero, ¿sí o no? Sí. La única diferencia es que entre los tiempos de Jesús y los nuestros es que en aquellos días los que decían ser el pueblo de Dios guardaban el sábado de la manera incorrecta, mientras que en el tiempo del fin el mundo cristiano guardará el día incorrecto. ¿El conflicto final va a tener que ver con el sábado como en la época de Jesús? La única diferencia es que ellos lo guardaban en la forma incorrecta, mientras que al final va a ser el día incorrecto. Un día creado por la tradición humana. La misma prueba. Sigamos aquí. ¿Les está quedando claro o no? Ahora fíjense. Mientras que en el tiempo del fin el mundo cristiano guardará el día equivocado. Pero al principio, el principio que involucrado es el mismo. En ambos casos se trata de un sábado ideado ¿por quién? Por el hombre. Y no el sábado que Jesús hizo en la creación. El conflicto en los días de Cristo era
en realidad sobre el día de reposo hecho por Dios versus el día de reposo hecho por la tradición humana. Y guardar un día de reposo hecho por el hombre es practicar falsa adoración. Ahora escuchen, debe resaltarse que los fariseos no solo quebrantaron el sábado de Dios al abstenerse de hacer bien el sábado, sino que también quebrantaron el sábado al intentar matar a Jesús en él. Ahora vamos a ver otros paralelos muy interesantes. ¿Qué querían hacer? Porque Jesús no guardaba el sábado falso de ellos. ¿Qué querían? ¿Qué querían? Eso se va a repetir. ¿Va a haber un decreto de muerte contra los que no guardan el falso sábado al final de la historia? ¿O ya? Nuevamente, notemos. Ironía de ironías. Condenaron a Jesús por sanar en sábado, pero querían matarlo ese mismo día. Ciertamente sus reglas de la observancia del sábado habían invalidado el mandamiento que dice no matarás. El falso sábado los llevó a quebrantar el mandamiento no matarás. En otras palabras, es como si estuvieran diciendo, o guardas nuestro sábado o te matamos. ¿Te suena familiar esto? Llegará un momento en que el mundo cristiano querrá matar a los que no guarden su sábado, es decir, un sábado de invención humana. Siempre ha sido un enigma para mí cómo el mundo cristiano puede acusar a los adventistas de ser legalistas por guardar el sábado y luego dar la vuelta y decir, o guárdanos el domingo o los matamos. ¿Qué peor legalismo podría haber? Decir, guarda el domingo o te matamos. Y muchos van a guardar el domingo, ¿por qué? Porque aman a Jesús. No, ¿por qué? Porque tienen miedo de morir. Eso es legalismo. Oh, Señor, voy a guardar tu sábado para que no me mates. Acusan a los adventistas de ser legalistas por guardar el sábado y al mismo tiempo van a llegar al punto a donde ellos van a decir, o guardas el domingo o te matamos. Eso es el peor legalismo que hay. También sabemos que el mundo cristiano enseñará que los crecientes desastres, escuchen bien, en el mundo se deben a la ira de Dios por la profanación del domingo. ¿Es así o no es así? Y puedo mencionar aquí algo sobre el cambio climático. Hoy todo se le atribuye al cambio climático. Terremotos, cambio climático. Huracanes, cambio climático. Pandemia, cambio climático. Todo es cambio climático. ¿Quién está causando todos estos desastres? Satanás. ¿Con qué propósito? El propósito es finalmente echarle la culpa al pueblo de Dios por lo que está pasando. Lea Mateo 24, 6 al 8. Este asunto del cambio climático es muy significativo proféticamente, porque Mateo 24 dice, va a haber guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias, hambres, terremotos. Marcos dice alborotos. Y luego el siguiente versículo dice, entonces os buscarán y os matarán. Que es el decreto de muerte en el tiempo de angustia previo, por insistir en guardar el sábado que encontramos en la Sagrada Escritura. Así que fíjense esto. Sabemos que el mundo cristiano enseñará que los crecientes desastres naturales en el mundo se deben a la ira de Dios por la profanación del domingo como día de reposo. Fíjense eso. Es decir, Dios está enojado. Los desastres los está causando Dios. Cuando nosotros sabemos que ¿quién está causando los desastres?
Satanás, Dios está quitando el espíritu del mundo. Está soltando los vientos. Porque la gente no lo quiere. Dios dice, yo no voy a insistir. Si ustedes no me quieren, yo me echo atrás. Pero ellos van a decir que es Dios el que lo está haciendo porque no se guarda el domingo. ¿Y qué va a hacer la mayoría de la gente? La mayoría de la gente va a decir, hay que acabar con los problemáticos, porque Dios está enojado. Hay un grupo que no está dispuesto de acatarse a la ley de guardar el domingo. Y por lo tanto tenemos que acabar con ellos. Y entonces Dios va a traer nuevamente prosperidad. Imagínense, si eso no es, eso es salvación por obras, de lo que nos acusan a nosotros. Porque está diciendo, si nosotros guardamos el domingo y acabamos con los que insisten en guardar el sábado, entonces Dios nos va a prosperar. ¿Eso acaso no es ganar el favor de Dios? Los que dicen gracia creen que pueden salvar a la humanidad por lo que ellos hacen. Así que, hermanos y hermanas, es muy importante estudiar el sábado como aparece en los evangelios, para saber en verdad cuál es el conflicto que hay. El conflicto es muy sencillo. Es entre la palabra de Dios y las tradiciones de los seres humanos. Dios tiene un sábado y los judíos tenían otro sábado. Al final de la historia, Dios tiene un día sábado que es el séptimo día, mientras que el mundo cristiano va a tener su sábado también. Pero su sábado no se basa en la Biblia. Su sábado se basa en la tradición de los seres humanos. El cambio que ha hecho el hombre de pecado, que se menciona en Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Y el papado no esconde el hecho de que ellos fueron los que cambiaron el día de reposo. Y lo leí del Papa Benedicto, donde él dice que la semana se ha volcado, ahora la semana no apunta al séptimo día, sino que apunta al primer día de la semana como el día crucial para conmemorar al Creador y para conmemorar la creación. Nosotros los adventistas tenemos un mensaje para el mundo cristiano. Tenemos que hacerles entender eso, pero solo podemos hacerles entender esto si vamos a los evangelios y mostramos lo que pasó con los evangelios. El falso sábado creado por los eruditos y al final de la historia, el falso día establecido también por los eruditos. Y cuando ellos ven el paralelo, muchas personas se entregarán al Señor y se unirán a sus filas. ¿Sabías que existe un